bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre la sinusitis, por eso vamos a ver un adelanto de lo que será nuestra entrevista de hoy. La sinusitis es generada por la inflamación de los senos paranasales. Estos son pequeños huecos llenos de aire. Sin embargo, cuando la persona presenta esta patología y tiene bloqueados estos espacios, presenta molestias y dificultad para respirar. Las principales causas de esta afección son las infecciones, ya sean bacterianas o fúngicas. Dentro de los principales síntomas que provoca la sinusitis se encuentran dolor y presión detrás de los ojos y en la zona maxilofacial, secreción y congestión nasal, pérdida parcial o total del sentido del olfato, además de fatiga y sensación de malestar general. Existen dos tipos de sinusitis. La aguda, la cual tiene una duración menor a 12 semanas y es causada principalmente por infecciones víricas. Por su parte, la sinusitis crónica dura más de 12 semanas debido a su curso crónico. Y así comenzamos el día de hoy. Vamos a hablar sobre la sinusitis. Nos acompaña el doctor José Colina, otorrinolaringólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Gracias, gracias. Primero que todo, quiero darte las gracias por la invitación a este programa. Creo que es una excelente plataforma en la parte de bienestar y salud. Por supuesto, doctor, para nosotros es un gusto recibirlo al día de hoy, hablar sobre la sinusitis y la rinosinusitis. ¿Es lo mismo el término utilizado sinusitis y rinosinusitis? Fíjate, desde la década de 1990 se ha estado, dentro de los estudios realizados, se ha determinado que la mucosa nasal y de los senos paranasales es prácticamente la misma, tiene continuidad. En este sentido, es ilógico hablar de sinusitis sin hablar de inflamación de la nariz. Entonces, últimamente se ha tomado el término rinosinusitis más que sinusitis. Cuando hablamos de los senos paranasales, para que las personas nos entiendan, hablamos de estas cavidades, están ubicados en esta parte, tiene más extensión. Sí, los senos paranasales son cavidades huecas que justamente están en el macizo facial o en la cara, precisamente para eso, para aligerar el peso de la cara. Entonces, estas cavidades normalmente están llenas de aire. ¿Qué pasa en la rinosinusitis? Por la inflamación y la acumulación de moco en estas cavidades, se produce obstrucción tanto de los senos paranasales como de la nariz. Claro, yo le consultaba la ubicación de los senos paranasales porque como tiene esta inflamación, ocasiona dolor. Y se puede confundir también con cefaleas comunes y todo lo demás, pero va más direccionado hacia el área cercana a los ojos, la nariz. Dependiendo la ubicación o el seno paranasal afectado, vamos a ver la ubicación del dolor facial. ¿Okay? De hecho, cuando se habla de rinosinusitis, se hablan de una variedad de síntomas, de los cuales al menos dos tienen que estar presentes. ¿Cuáles son esos síntomas? El primordial o uno de los más importantes es la obstrucción o congestión nasal asociado a dolor facial o en la región facial de los senos paranasales, ya sea a nivel frontal, a nivel detrás de los ojos o a nivel al lado de las fosas nasales, ¿okay? Donde están los senos maxilares. También hay otros síntomas y también hay signos tomográficos que están presentes a nivel de la tomografía de nariz y senos paranasales y signos endoscópicos que vemos nosotros durante la exploración clínica. Justamente estamos hablando sobre esos estudios e imágenes que van a ayudar al diagnóstico. ¿Cuáles son los pasos a seguir al momento que llega el paciente a la consulta? ¿Cuáles son los principales síntomas y cuáles son esos signos que pueden determinar que están en presencia de sinusitis o rinosinusitis? Lo primordial es hacer una buena historia clínica. Cuando el paciente llega, hacer un interrogatorio de cuáles son los síntomas asociados, la obstrucción nasal o congestión nasal, si está presente el dolor facial o cefaleas a nivel de la cara, si está asociado también a pérdida del olfato, porque la rinosinusitis también está asociada a pérdida del olfato, y entre otros síntomas. Posteriormente, una vez que nosotros hacemos ese interrogatorio, procedemos a revisar y a evaluar el paciente y corroboramos lo que el paciente nos dice. Si hay presencia de moco, el color o las características de ese moco, y posteriormente podemos solicitar estudios imagenológicos como la tomografía de nariz y senos paranasales
y de acuerdo a lo que veamos en este estudio es que podemos determinar si verdaderamente estamos en presencia de una rinosinusitis. Doctor, acaba de tocar un punto bastante importante que es sobre la pérdida del olfato. Justamente estamos ante una pandemia, ante el COVID-19, y uno de los síntomas que ya ha sido alertado por la Organización Mundial de la Salud es la pérdida del gusto y del olfato. ¿Cómo diferenciar que estamos en una sinusitis con pérdida del olfato y no un COVID-19? Por lo general, el paciente que tiene una rinosinusitis es un paciente que, aparte de la rinosinusitis, tiene obstrucción nasal, tiene pérdida del olfato, tiene una condición, ya sea una rinitis alérgica previa o una condición de rinitis alérgica previa. Es un paciente que refiere los síntomas agudos, pero a diferencia del COVID o los síntomas de COVID, es un paciente, el paciente de COVID presenta más síntomas agudos con respecto a la fiebre, con respecto al decaimiento, al malestar general, y también los síntomas son muy agudos. A diferencia de los pacientes con rinosinusitis, que es un paciente, tiende a ser un paciente más crónico. Claro, y vemos también que en la sinusitis no necesariamente tiene que estar una fiebre asociada. En cambio, con el cuadro de COVID sí va a estar presente. Exactamente, el factor de malestar general, fiebre, síntomas generales asociados a la pérdida del olfato y a la congestión nasal. Cuando hablamos sobre la sinusitis, la rinosinusitis, nos habla sobre las inflamaciones que se puedan presentar. ¿Los cornetes se ven afectados? Vamos a hablar de términos, si hablamos de términos anatómicos, es por lo general en una rinosinusitis pueden o no estar presentes factores anatómicos, como una desviación del tabique, como unos cornetes inferiores inflamados o aumentados de tamaño, como una rinitis alérgica asociada, que cuando hablamos de comorbilidades, esto va a aumentar o va a agravar el problema de rinosinusitis. Doctor, vamos a reforzar la diferencia entre una rinitis alérgica y una sinusitis presente. Por lo general, cuando hablamos de diferencias, nos basamos en los síntomas, en las características del moco. Como ya bien se sabe, en la rinosinusitis el moco suele ser verdoso, suele ser más viscoso, y ese moco puede ser o no, puede tener mal olor. Pues es más espeso, ¿no? Es una más espeso, consistencia más exactamente. espesa. A diferencia de la rinitis alérgica o no alérgica, el moco suele ser más claro, suele ser transparente, más fluido, más líquido, ¿ok? Y es un moco clarito. Entonces, en ese sentido podemos diferenciar una de otra, además de los síntomas asociados, el estornudo frecuente, la picazón o el picor en los ojos, en la propia nariz, en la parte posterior de la garganta. Esos son síntomas que están asociados más a rinitis alérgica. El goteo posnasal, o sea, la mucosidad que se siente bajar desde la nariz hacia la parte interna. El goteo posnasal puede estar presente en cualquiera de las dos patologías, en rinosinusitis y en rinitis alérgica. Sin embargo, en la rinosinusitis suele ser un goteo postnasal que el paciente lo refiere como un mal sabor, que deja un mal sabor. Doctor, nosotros vamos a seguir revisando esta información en la próxima parte, pero también vamos a hablar sobre los avances que se están realizando sobre el COVID-19 y también que están haciendo los diferentes gobiernos del mundo. Tenemos que el gobierno de Canarias publicó a través de sus redes sociales una impactante campaña que tiene el propósito no solamente de que las personas respeten las medidas en la calle, sino que también las hagan en el hogar. Vamos con esta información a la pausa. Recuerda las redes @salud_gb, @Daniela J. Salas. Estamos transmitiendo en vivo a través de Instagram por @Daniela J. Salas, así que se puede conectar por este medio e interactuar con nosotros. Nos vamos con esta información sobre el gobierno de Canarias, esta campaña sobre el COVID-19 y ya regresamos. Hombre, ¿ya era hora? Venga, ya que estás todo el día cabreada. Anda, anda, pase. Felicidades, papi. Al salón, que toca soplar las velas. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Venga, sopla fuerte. Bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último.